En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 24 de marzo meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del verso 24 al 30. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, les dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel habían muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos cuenta que Jesús regresa a Nazaret, a su tierra natal, y se presenta en la sinagoga para enseñar. Y al principio la gente se maravilla de sus palabras, pero pronto surge la incredulidad, el rechazo. Y entonces Jesús les dice: ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Esto es una verdad profunda. A menudo las personas más cercanas a nosotros son las que menos valoran lo que Dios hace a través de nosotros. Y entonces Jesús les recuerda esos 2 ejemplos del Antiguo Testamento, el del profeta Elías, que fue enviado a una viuda de Sarepta, y el de Eliseo, que sanó a Naamán, un sirio. Y ambos eran extranjeros, no israelitas. Y con esto Jesús pues les muestra que la gracia de Dios no se limita a un pueblo o a un lugar específico. Dios actúa donde encuentra fe, donde hay apertura de corazón. Así que este mensaje de Jesús despierta enojo en la gente de Nazaret. Se sienten ofendidos, lo rechazan, al punto de querer despeñarlo. Pero Jesús, con calma y con autoridad, pasa en medio de ellos y sigue su camino. A veces nuestra familia, nuestra comunidad o nuestro trabajo, pues eso podemos sentir que no somos valorados o que nuestras palabras no son escuchadas. Jesús experimentó lo mismo, pero no permitió que el rechazo lo desviara de su misión. Confía en que Dios nos valora, te valora y te llama a ser fiel, incluso cuando otros no nos comprendan. También frente a esto, el Señor hoy nos recuerda que Dios no hace distinciones. Su amor, su misericordia está disponible para todos los que le abren su corazón. Y no debemos caer en la tentación de pensar que somos más merecedores que otros. Todo lo contrario, debemos ser instrumentos de su gracia para todos, sin exclusión. Y a pesar de este rechazo, pues Jesús no responde con violencia, con resentimiento. No, todo lo contrario, sigue adelante, confiando en el plan de Dios. Y nosotros también pues estamos llamados a ser fieles, a perdonar, a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo. Cada 24 de marzo celebramos a Santa Catalina de Suecia, religiosa y mística, hija de la patrona de Europa, Santa Brígida de Suecia. A Santa Catalina se le venera como patrona de las vírgenes, aun cuando estuvo casada, y las madres gestantes piden su intercesión ante el peligro de un aborto espontáneo. Santa Catalina, ruega por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Benedicto XVI, Papa. Angelus, 2013.
Jesús dirige a la gente en la sinagoga palabras que suenan como una provocación. Cita 2 milagros realizados por los grandes profetas Elías y Eliseo, en ayuda de no ser israelitas, para demostrar que a veces hay más fe fuera de Israel. En ese momento, la reacción es unánime. Todos se levantan y le echan fuera, y hasta intentan despeñarle. Pero él, con calma soberana, pasa entre la gente enfurecida y se aleja. Entonces, es espontáneo que nos preguntemos, ¿cómo es que Jesús quiso provocar esta ruptura? Al principio la gente se admiraba de él, y tal vez habría podido lograr cierto consenso. Pero esa es precisamente la cuestión. Jesús no ha venido para buscar la aprobación de los hombres, sino, como dirá al final a Pilato, para dar testimonio de la verdad. El verdadero profeta no obedece a nadie más que a Dios y se pone al servicio de la verdad, dispuesto a pagarlo en persona. En verdad que Jesús es el profeta del amor, pero el amor tiene su verdad. Es más, amor y verdad son 2 nombres de la misma realidad, 2 nombres de Dios. Creer en Dios significa renunciar a los propios prejuicios y acoger el rostro concreto en quien Él se ha revelado. El hombre Jesús de Nazaret. Y este camino conduce también a reconocerle y a servirle en los demás. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Lo importante es la fe, no el milagro. Es significativo e impresionante lo que se lee de los nazarenos, entre los que Jesús se encontraba, porque había vuelto después del comienzo de su ministerio y de haber realizado los primeros milagros. Ellos no solo se admiraban de su doctrina y de sus obras, sino que además se escandalizaban de él, o sea, hablaban de él y lo trataban con desconfianza y hostilidad, como persona no grata. Jesús les decía: ningún profeta es tenido en poco, sino en su patria y entre sus parientes, y en su familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de que algunos pocos dolientes les impuso las manos y los curó. Él se admiraba de su incredulidad. Los milagros son signos del poder divino de Jesús. Cuando hay obstinada cerrazón al reconocimiento de ese poder, el milagro pierde su razón de ser. Jesús afirma que no podía hacer milagros en su Nazaret por falta de fe. Justamente allí, donde había crecido, no tenían fe. Precisamente, añadió Jesús, ningún profeta es aceptado en su pueblo. Volumen 10, diciembre 25, 1910. Hija amada mía, ¿quién vino a visitarme en la gruta de mi nacimiento? Los pastores fueron los primeros visitantes, los únicos que hacían un ir y venir y me ofrecían dones y cosas de ellos, y los primeros que tuvieron el conocimiento de mi venida al mundo, y por consecuencia, los primeros favorecidos llenos de mi gracia. He aquí por qué escojo siempre personas pobres, ignorantes, despreciables, y de ellas hago portentos de gracia, porque son siempre las más dispuestas a oírme, a creerme sin poner tantas dificultades, tantas cavilaciones, como lo hacen las personas cultas. Después vinieron los magos, pero no se vio ningún sacerdote, mientras que ellos debían ser los primeros en hacerme cortejo.
porque ellos sabían más que todos los demás, según las escrituras que estudiaban, sabían el tiempo, el lugar, y era más fácil el venir a visitarme, pero ninguno se movió. Es más, mientras que ellos lo señalaron a los magos, ellos no se movieron, ni se incomodaron a dar un paso para ir en busca de mi venida. Esto fue un dolor para mí amarguísimo en mi nacimiento, porque en aquellos sacerdotes era tanto el apego a las riquezas, al interés, a las familias y a las cosas exteriores, que como resplandores les cegaba la vista, les endurecía el corazón y volvía torpe la inteligencia para conocer las verdades más sagradas, más ciertas, y estaban tan engolfados en las cosas bajas de la tierra que jamás habrían creído que un Dios pudiese venir a la tierra en tanta pobreza y en tanta humillación. Y no solo en mi nacimiento, sino también en el curso de mi vida. Cuando hacía los milagros más estrepitosos, ninguno me siguió, más bien planearon mi muerte y me asesinaron sobre la cruz. Volumen 24, junio 29, 1928. Hija mía, cuando mi querer tenga su reino sobre la tierra y las almas vivan en él, la fe no tendrá más sombra, no más enigmas, sino todo será claridad y certeza. La luz de mi querer pondrá en las mismas cosas creadas la visión clara de su Creador. Lo tocarán con la mano en todo lo que ha hecho por amor de ellos. Entonces, el querer humano es sombra a la fe. Las pasiones son nubes que oscurecen la luz clara de ella, y sucede como al sol, cuando densas nubes se forman en el aire, que a pesar de que el sol está, las nubes se ponen contra la luz y parece oscuro, como si fuera de noche. Y a quien no hubiese visto jamás el sol, le costaría trabajo creer que está el sol. Pero si un viento impetuoso hiciera desaparecer las nubes, tocando con su mano su brillante luz, ¿quién osaría decir que no existe el sol? Así se encuentra la fe, porque no reina mi voluntad. Son casi como ciegos que deben creer a los demás que existe un Dios. En cambio, reinando mi fiat divino, su luz los hará tocar con la mano la existencia de su Creador. Por lo tanto, no será más necesario que otros lo oigan. Así que las sombras, las nubes, no existirán más. Pero mientras esto decía, Jesús hacía salir una oleada de alegría y de luz de su corazón, que dará otra vida a las criaturas, y con énfasis de amor ha agregado: ¿cómo suspiro el reino de mi querer? Él pondrá término a los males de las criaturas y a nuestros dolores. Cielo y tierra sonreirán juntos. Nuestras fiestas y las de ellos retomarán el orden del principio de la creación. Pondremos un velo sobre todo, a fin de que las fiestas no sean interrumpidas más, sino a una viuda que vivía en Sarepta, sino a Naamán, que era de Siria. Los leprosos y las viudas en ese tiempo eran marginados. En especial, las viudas vivían de la caridad pública, no entraban en la normalidad de la sociedad, mientras que los leprosos tenían que vivir fuera, lejos del pueblo. Jesús habla en primer lugar de dos extranjeros que recibieron la gracia de Dios,
un leproso y una viuda. En ellos están representados todos los leprosos, es decir, los pecadores, los que están infectados con la lepra del egoísmo, y por otra parte, nos muestra a la viuda, la figura del necesitado. A ambos, Dios presta su socorro. A ambos, los abraza con su inmenso amor. Muchos leprosos y muchas viudas había en Israel. Muchos pecadores y necesitados habemos hoy en día en nuestro mundo. Pero solo visita y obra el Señor con los que se abren a su amor. Volumen 23, enero 31, 1928. Hija mía, la voluntad humana por sí sola es nauseante, pero unida con la mía es la cosa más bella que creé. Mucho más que de la divinidad jamás podía salir una cosa que diera náusea. Esta voluntad, unida con la nuestra, tendría el movimiento continuo del bien, de la luz, de la santidad, de la belleza, y con nuestro movimiento continuo que jamás cesa, habría sido el prodigio más grande de la creación. Nuestro movimiento la purificaría de toda sombra de mancha. Sucedería como al mar, que porque murmura continuamente y tiene su movimiento perenne, sus aguas son puras y cristalinas. Oh, si las aguas del mar estuviesen quietas, las aguas perderían la pureza y se volverían de tal manera nauseantes que ninguno lo miraría. Las aguas serían tan asquerosas y llenas de suciedad que las naves no podrían navegar el mar, y ninguno haría su comida de aquellos peces de aguas tan pútridas. Así que el mar sería un peso a la tierra y produciría el contagio de todos los males a las generaciones humanas. En cambio, solo porque murmura y tiene su movimiento continuo, ¿cuánto bien no hace a las criaturas? Y mientras en su seno esconde quién sabe cuántas suciedades, con su murmullo tiene el dominio de tenerlas sepultadas en el fondo de él. Y señorea la pureza de sus aguas puras y vaciadas de cualquier suciedad. Así es la voluntad humana, más que mar, que si el movimiento divino murmura en ella, es bella y pura. Todos los males quedan sepultados y sin vida. En cambio, si mi voluntad no murmura en ella y no tiene su primer movimiento, todos los males renacen y se vuelve de la más bella la más fea, tanto de dar piedad. Otra imagen es la naturaleza humana, unida con el alma, es bella, ve, siente, camina, obra, habla, no apesta. Desunida del alma se corrompe, apesta horriblemente, da asco el verla. Se puede decir que no se reconoce más. ¿Quién ha hecho un cambio tan drástico del cuerpo vivo al cuerpo muerto? La falta del murmullo del alma, de su movimiento continuo que tenía la primacía en la naturaleza humana. Así fue puesta mi voluntad al humano querer, como alma de la cual debía recibir la vida, su murmullo continuo. Así que mientras está unida con la mía es un prodigio de vida, de belleza. Desunida de la mía, pierde las piernas, las manos, la palabra, la vista,
el calor, la vida. Por consecuencia, se vuelve de tal manera horrible, más que cadáver, de merecer que se entierre en lo más profundo del abismo, porque su hedor es insoportable. Por eso, quien no está unido con mi voluntad, pierde la vida de su alma. Por eso, nada puede hacer de bien, y todo lo que hace es sin vida. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Esta enseñanza de Jesús, que se lee en el pasaje de Lucas, no le gustó a la gente de Nazaret, tanto que se enfadaron y querían matarlo. Es la misma rabia que siente también Naamán, el sirio, para ser curado de la lepra. Naamán va al rey con muchos dones, con muchas riquezas, se siente seguro, es el jefe del ejército. Pero el profeta Eliseo lo invita a marginarse y a bañarse 7 veces en el río Jordán. Una invitación que le tuvo que haber parecido un poco ridícula. Tanto que Naamán se sintió humillado, se molestó y se marchó, precisamente como los de la sinagoga de Nazaret. La Escritura usa el mismo verbo para las dos situaciones, indignarse. Por lo tanto, a Naamán se le pide un gesto de humildad, de obedecer como un niño. Pero él reacciona precisamente con indignación. Pero sus colaboradores, con buen sentido, le ayudaron a realizar un acto de humildad. Y Naamán salió del río curado de la lepra. Volumen 2, mayo 19, 1899. Yo me comunico a los humildes y a los sencillos, porque pronto creen en mis gracias y las tienen en gran estima, aunque sean ignorantes y pobres. Pero con estos otros que tú ves, yo soy muy reacio, porque el primer paso que acerca el alma a mí es el creer. Entonces, sucede que estos, con toda su ciencia, doctrina y hasta santidad, no prueban nunca un rayo de luz celestial. Esto es, caminan por el camino natural y jamás llegan a tocar ni siquiera por un momento lo que es sobrenatural. Esta es también la causa de por qué en el curso de mi vida mortal no hubo ni siquiera un docto, un sacerdote, un poderoso en mi seguimiento, sino todos ignorantes y de baja condición. Porque mientras más humildes y simples, son también más fáciles a hacer grandes sacrificios por mí. Levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Ellos quisieron despeñarlo, lo quisieron matar. Jesús les reprochó el que no estuvieran abiertos a la acción de Dios, al divino amor que les tenía. Les recordó cómo hasta los extraños no eran ajenos a la caridad divina. Sin embargo, los nazarenos no estuvieron abiertos ni dispuestos para escuchar esas bellas palabras de Dios. Os amo. Volumen 14, julio 24, 1922. Correspondencia a la gracia.
Bebe, hija mía, la sangre que brota de esta herida para recibir la fuerza que te falta. Ánimo, no temas, yo estaré contigo. Dividiremos juntos todo el peso, el trabajo, las penas y las muertes. Por eso te digo, sé atenta y fiel, porque mi gracia quiere correspondencia. De otra manera, se necesita nada para descender. ¿Qué se necesita para abrir y cerrar los ojos? No se necesita nada. Sin embargo, qué gran bien lleva el tenerlos abiertos, y qué gran mal el tenerlos cerrados. Con tenerlos abiertos, los ojos se llenan de luz, de sol. Con esta luz, la mano puede obrar, el pie caminar seguro y sin tropezar. Distingue los objetos, si son buenos o malos. Reordena las cosas, lee, escribe. Ahora, ¿qué se necesita para perder todo este bien? Cerrar los ojos. Entonces, la mano no puede obrar, el pie no puede caminar, y si camina está sujeto a tropezar. No distingue más los objetos, se reduce a la inhabilidad. Tal es la correspondencia, no es otra cosa que abrir los ojos del alma, y en cuanto los abre, se hace luz en la mente. Mi imagen se refleja en todo lo que va haciendo, copiándome fielmente, de manera que no hace otra cosa que recibir continua luz de mí, tanto que llega a convertir todo su ser en luz. En cambio, la incorrespondencia arroja al alma en las tinieblas y la vuelve inoperante. Volumen 1, título 68 sin fecha. Séptima hora. Amor no correspondido y herido por la ingratitud de las criaturas. Escúchame. En el seno de mi Padre Celestial yo era plenamente feliz. No había bien alguno que yo no poseyera. Felicidad, todo estaba a mi disposición. Los ángeles reverentes me rendían culto de suma adoración y todos estaban pendientes a mis gestos. Pero el exceso de mi amor por el género humano podría decir que me hizo cambiar de fortuna. Me despojé de todas mis alegrías y felicidades. Me desprendí de todos mis bienes y de toda celestial comodidad para revestirme con todos los males de las criaturas, a fin de proporcionarles mi felicidad eterna, mis alegrías y mis gozos eternos. Sin embargo, este cambio hubiera sido bien ligero para mí, si no hubiera encontrado en ellas la más monstruosa ingratitud y obstinada perfidia. Oh, cómo mi amor quedó sorprendido ante tanta ingratitud. Oh, cuánta pena me da la obstinación y la perfidia del hombre, las cuales son para mí más que espinas, las más hirientes a mi corazón, el cual tuvo que sufrir desde mi concepción indescriptibles heridas que seguiré sufriendo hasta el último momento de mi vida. Mira, fíjate bien, mi corazoncito, en cuántas espinas se encuentra. Observa las heridas que le hacen y la sangre que de él mana a ríos. ¡Ah, qué pena! ¡Cuántos dolores siento! Hija mía, tú no me seas también ingrata, pues la ingratitud es la pena más dura y más cruel para tu Jesús. La ingratitud es más que cerrarme en la cara la puerta del corazón para dejarme afuera, todo congelado de frío, sin amor. Y sin embargo, mi amor, ante tanta perversidad del corazón humano, no se ha detenido. Por el contrario, se dispone a otro amor más elevado que me hace ser mendicante
gimiente y suplicante. Volumen 17, julio 20, 1925. Inmovilidad de la gracia en las almas por la ingratitud humana. Encontrándome en mi acostumbrado estado, después de haber pasado privaciones amarguísimas de mi dulce Jesús, finalmente se ha hecho ver, y sin decirme ni siquiera una palabra, me ha puesto en una posición dolorosa, en una completa inmovilidad. Sentía la vida y no tenía movimiento. Sentía el respiro y no podía respirar. Toda mi pobre persona no tenía ni un pequeño movimiento, y mientras sentía dolerme, no era capaz de retorcerme por el dolor que sentía, pues estaba obligada por la presencia de Jesús y por su santísima voluntad a quedar inmóvil. Después, cuando el bendito Jesús ha querido, se ha extendido sus brazos para tomarme y estrecharme a su seno y me ha dicho: «Hija mía, ¿has visto cómo es doloroso el estado de mi inmovilidad? Es el estado más duro, porque aún siendo acervos dolores, el movimiento es alivio, es señal de vida. Las contorsiones son voces mudas que piden ayuda y despiertan compasión de los presentes. Tú has sentido cómo es doloroso, pero ¿sabes por qué te he puesto en este estado de inmovilidad? Para hacerte comprender el estado en el que se encuentra mi gracia y tener de ti una reparación. Oh, ¿en qué estado de inmovilidad se encuentra mi gracia? Ella es vida y movimiento continuo, y está en continuo acto de darse a las criaturas. Las criaturas la rechazan y la vuelven inmóvil. Siente la vida, quiere dar la vida, y está obligada por la ingratitud humana a estarse inmóvil y sin movimiento. ¡Qué pena! Mi gracia es luz, y como luz naturalmente se expande, y las criaturas no hacen otra cosa que hacer salir de sí tinieblas, y mientras mi luz quiere entrar en ellas, las tinieblas que expanden paralizan mi luz y la vuelven como inmóvil y sin vida para las criaturas. Mi gracia es amor y contiene la vida de poder encerrar a todos en amor, pero la criatura, amando otra cosa, vuelve como muerto para ella este amor. Y mi gracia siente el más desgarrador dolor por el estado de inmovilidad en el cual la ponen las criaturas. Oh, en qué estrecheces dolorosísimas se encuentra mi gracia. Y esto no solo en aquellos que abiertamente se dicen malos, sino también en aquellos que se dicen religiosos, almas piadosas, y muchas veces por cosas de nada, por cosas que no van con su gusto, por un capricho, por un vilísimo apego, o porque no encuentran las satisfacciones de la propia voluntad en las mismas cosas santas. Mientras mi gracia es toda movimiento y vida para ellos, la vuelven inmóvil y se apegan a lo que va con sus inclinaciones, al capricho, a los apegos humanos y a todo aquello en donde sienten la satisfacción del propio yo. Así que en lugar de mi gracia ponen el propio yo como vida y como ídolo propio. Pero ¿sabes tú quién es la consoladora, la indivisible compañera, la raptora que rapta el movimiento y la vida de mi gracia? Es más, la que acelera siempre más su movimiento y ni siquiera un solo instante la vuelve inmóvil. Quien vive en mi voluntad. Donde mi voluntad reina está siempre en movimiento mi gracia, siempre está en fiesta, tiene siempre que hacer, nunca queda enfadada, ociosa. El alma donde reina mi querer es la benjamina de mi gracia,
Es su pequeña secretaria en la que deposita los secretos de sus dolores y de sus alegrías. Le confía todo, porque mi voluntad tiene lugar suficiente para recibir el depósito que contiene mi gracia, porque ella no es otra cosa que el parto continuo de mi voluntad suprema. Este es el mensaje de hoy en esta tercera semana de Cuaresma. Si queremos ser salvados, debemos elegir el camino de la humildad, de la humillación. Testimonio de ello es María, que en su cántico no dice estar contenta porque Dios miró su virginidad, su bondad, su dulzura, las muchas virtudes que ella tenía, sino que exulta porque el Señor miró la humildad de su esclava, su pequeñez. Es precisamente la humildad lo que mira el Señor. Volumen 16, noviembre 10, 1923. Pequeñita mía, en los verdaderos pequeños no puede entrar la maldad. ¿Sabes tú cuándo comienza a entrar el mal, el crecimiento? Cuando comienza a entrar el propio querer. A medida que éste entra, la criatura comienza a llenarse y a vivir de sí misma, y el todo sale de la pequeñez de la criatura. Y a ella le parece que su pequeñez engrandece, pero grandeza de llorar, no viviendo Dios del todo en ella, se aparta de su principio, deshonra su origen, pierde la luz, la belleza, la santidad, la frescura de su Creador. Parece que crece ante sí misma y quizá ante los hombres, pero ante mí, oh, cómo decrece. Tal vez se hará grande, pero no será jamás mi pequeña predilecta, a la cual, llevado de amor hacia ella, porque se conserva como la he creado, la lleno de mí, y la hago la más grande, a la cual ninguno podrá igualar. Esto hice con mi mamá celestial. Entre todas las generaciones, ella es la más pequeña, porque no entró jamás su querer como obrante en ella, sino siempre mi querer eterno. Y esto no solo la conservó pequeña, bella, fresca, como había salido de nosotros, sino que la hizo la más grande de todos. Oh, cómo era bella, pequeña por sí misma, grande, superior a todos, en virtud nuestra. Y fue solo por su pequeñez, por lo que fue elevada hasta la altura de madre de aquel que la formó. Así que, como ves, todo el bien del hombre es hacer mi voluntad, todo el mal es hacer la suya. Por esto, para venir a redimir al hombre, elegí a mi madre por pequeña, y por medio suyo me serví de ella como canal para hacer descender sobre el género humano todos los bienes y todos los frutos de la redención. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.